Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, señoras y señores. Buenos días. Jorge Pompadre, al fin de su ponencia, ha abierto la puerta a mi tema un poco por sus notas sobre el imputado como sujeto o objeto de proceso y de valoración. Posiblemente. Mi tema es la valoración de la prueba y la convicción judicial. Un clásico. La valoración de la prueba ha constituido desde siempre un aspecto central del proceso penal. Ella tiene lugar en todo proceso penal, incluso, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Alemania, en los casos en que la confesión se produce en el marco de un acuerdo. De este modo, los principios de la valoración de la prueba resultan significativos en muchos más casos que todas las teorías de derecho material, que solo adquieren relevancia en alguno que otro caso. También para el acusado, la valoración de la prueba tiene mucha mayor importancia que muchas teorías de derecho material. Por regla general, es la valoración de la prueba la que decide acerca de si un acusado es culpable y si debe ser penado o absuelto. Esto resulta mucho más fundamental que cuando lo que se discute es si el condenado debe serlo por autoría, instigación o participación. A esta importancia elemental de la valoración de la prueba se contrapone un tratamiento científico evidentemente insuficiente. Las investigaciones científicas sobre la valoración de la prueba son poco frecuentes. La ciencia deja este campo en general en manos de la práctica. Este desinterés sería comprensible si, desde la perspectiva de la ciencia, hubiera poco para decir sobre el tema valoración de la prueba. Pero esto no es el caso. La valoración de la prueba plantea una serie de cuestiones muy fundamentales que solo pueden ser respondidas en forma realmente convincente sobre la base de reflexiones teóricas y científicas intensas. Por lo demás, solo sobre la base de ese sustento teórico es posible tomar posición fundadamente con relación a ciertos casos problemáticos de la valoración de la prueba, como por ejemplo los casos de declaración contra declaración. Punto 1. Producción y valoración de la prueba. Sin embargo, antes de ingresar al análisis de estas cuestiones fundamentales de la valoración de la prueba, creo necesario decir algo más acerca del objeto a tratar. Esto es, con respecto a qué se entiende por valoración de la prueba, qué es lo que ella presupone conceptualmente y cuál es su finalidad en el proceso penal. La valoración de la prueba, en sentido estricto, que es la que aquí nos interesa, se vincula con la producción de la prueba. La valoración de la prueba presupone que las pruebas a ser consideradas en el caso concreto han sido producidas. Es decir,
Se presupone que el tribunal ha escuchado a los testigos, que se ha tomado vista directa de posibles piezas probatorias y que el acusado, en tanto hubiera estado dispuesto a ello, ya ha sido escuchado. En la medida en que resulten de interés, los documentos deben ser leídos. Cuando se hubiera requerido un perito, este debe haber presentado su dictamen. Brevemente, se encuentran disponibles las informaciones para adoptar una decisión final acerca de la acusación. Ahora bien, con frecuencia se plantean las siguientes preguntas. ¿Son suficientes las pruebas producidas o bien disponibles como para declarar culpable al acusado en el sentido de la acusación? ¿Son suficientes para probar que el acusado realmente ha cometido el suceso fáctico que se le reprocha en la acusación? ¿O son muy débiles o no alcanzan para probar esto? Determinar esto, en buena medida, es la finalidad de la valoración de la prueba. Como se advierte sin dificultad, las cuestiones así planteadas solo podrán ser respondidas en el caso particular si se tiene una idea clara acerca de cuánto existe en este aspecto fundamental, prueba suficiente para una condena. Esta pregunta fundamental, a lo largo del tiempo, ha sido respondida de diferentes formas. En principio, aún hoy no existe un acuerdo completo acerca de cuál es la respuesta correcta. Punto 2. Reglas de pruebas legales, su problemática y la transición hacia la libre valoración de las pruebas. Durante mucho tiempo, la ley decía en forma muy concreta qué pruebas debían estar presentes para la condena del acusado. Existían, por lo tanto, reglas de prueba legales que determinaban cuánto el acusado podía o debía ser condenado. Tales regulaciones legales con relación a las pruebas que necesariamente conducían a una condena o bien que la fundaban en la ley, las encontramos en muchos países de Europa hasta la primera mitad del siglo XIX. Por lo general, se consideraba prueba suficiente el testimonio de dos testigos directos del hecho, así como también la confesión del autor. En su forma originaria, estas reglas eran la expresión de una teoría positiva de la prueba. Las pruebas mencionadas, en la medida en que estuvieran cumplidos ciertos requisitos formales, producían plena prueba positiva, de que el acusado había cometido el hecho que se la reprochaba. Por lo tanto, si estas pruebas estaban presentes, el juez debía condenar. Por mucho tiempo no se veía en esto problema alguno. Solo paulatinamente se fue imponiendo la idea de que una teoría positiva de la prueba encierra un riesgo importante de conducir a la condena de inocentes. Los dos testigos pudieron haber mentido o incluso ni siquiera haber sido testigos directos del hecho, como así también la confesión podía ser falsa, especialmente porque, como era admisible en ese entonces, ella había sido obtenida mediante tortura.
Por cierto, estas opiniones no condujeron en forma directa e inmediata a un rechazo de las reglas de prueba legales. En general, solo produjeron que en el lugar de una teoría positiva de la prueba, apareciera una teoría negativa de la prueba. De acuerdo con esto, el testimonio de dos testigos directos del hecho o la confesión ya no obligaban al juez a condenar, en el sentido de una condición suficiente. Antes bien, tales elementos solo eran una condición necesaria para que el juez pudiera condenar en una pena ordinaria. Aun cuando estas pruebas estuvieran presentes, por lo tanto, si el juez tenía dudas de peso acerca de que el acusado hubiera cometido el hecho, podía absolver. Solamente podía no condenar cuando no estaba presente el testimonio de cargo de los testigos directos o una confesión. Es decir, que tenía una libertad a medias. No se le quería conceder al juez libertad plena para la valoración porque se temía que sin los presupuestos legales mínimos para una condena, dos testigos o una confesión, se podrían producir condenas arbitrarias y, no en último término, debido en que en ese momento los jueces no contaban con independencia y estaban sometidos a la influencia de los señores feudales. Finalmente, la época de esta teoría negativa de la prueba, con su prescripción de elementos mínimos de prueba concreta, también quedó superada. La teoría se vio obligada a ceder en razón de que quedaron a la vista sus debilidades y la necesidad de sostenerla fue desapareciendo paulatinamente. Las falencias de la teoría saltan a la vista. Ella impide una condena, aun a pesar de la existencia de pruebas contundentes, por ejemplo, un testigo del hecho y numerosos indicios claros, cuando faltan las pruebas definidas legalmente como necesarias. Y la disposición a continuar asumiendo estas consecuencias iba desapareciendo cada vez más a medida que disminuía la preocupación frente a la manipulación de la justicia y a la arbitrariedad judicial. La garantía de la independencia judicial, que fue quedando plasmada en muchas constituciones europeas durante el curso del siglo XIX, y la confianza creciente en la capacidad de juicio de los jueces fueron importantes presupuestos en esta dirección. Así, no sorprende que a lo largo del siglo XIX el concepto de reglas de prueba legales se haya ido abandonando cada vez más. A partir de ese momento, los jueces, al valorar las pruebas, ya no debían estar atados a reglas de pruebas legales, sino contar con libertad para hacerlo. Como es natural, no fueron solo las evidentes debilidades prácticas y la modificación de circunstancias externas las que alisaron el camino hacia el principio de la libre valoración de la prueba. También las ideas en materia de teoría del conocimiento y de la ciencia
favorecieron esta transformación. La ciencia del derecho penal, con formación en filosofía, y la legislación de fines del siglo XVIII y del siglo XIX vio con toda claridad que en la valoración de la prueba de la que se trataba era de problemas a cuya solución las reglas legales poco podían aportar. En lo central de lo que se trata es de reconstruir una parte del pasado. Si el suceso que se reprocha al acusado ocurrió en el pasado, o bien si es posible partir de ello. A este respecto cumplen un papel las más diversas opiniones sobre la experiencia, las cuales en su complejidad nunca pudieron ser reducidas a unas pocas reglas de pruebas legales. Punto 3. La convicción de la comisión del hecho como presupuesto para la condena. Críticas y alternativas. Por cierto, al pasar del concepto de reglas de prueba legales al principio de la libre valoración de la prueba, se produjo un vacío que podía reemplazar a aquellos requisitos concretos de prueba de los que los conceptos de la teoría de las pruebas legales hacían depender una condena. La respuesta del legislador, no solo del alemán, sino de muchos otros estados, no consistió ni consiste en la sustitución de la antigua plena prueba por otros requisitos diferenciados objetivamente. La ley produjo un giro radical, casi copernicano. A partir de ese momento, el presupuesto para una condena debía ser, hasta hoy, una situación subjetiva. Lo decisivo es la convicción del juez. El tribunal solo puede condenar cuando llega a la convicción de que el acusado ha cometido el hecho que se le reprocha. Por cierto, si tiene esa convicción, también debe condenar. Usualmente, por convicción se entendía y se sigue entendiendo la certeza personal del juez. Otros hablan de un tener por cierto subjetivo fundado en razones. No solo tener por cierto subjetivo, pero fundado en razones. La decisión legal de hacer depender una condena de la convicción del juez y ya al momento de ser introducida no estuvo exenta de discusiones. Incluso hoy, no pocos continúan atacándola. Tanto en ese entonces como hoy, los críticos de la ley objetan el peligro y la irracionalidad del requisito de la convicción. Según esto, el requisito resultaría peligroso porque se conforma con un estado subjetivo, la convicción, o en francés, intime conviction, a pesar de que para este estado subjetivo pudiera no haber absolutamente ningún fundamento suficiente desde una perspectiva objetiva, tal como elementos de prueba con una alta probabilidad. En opinión de sus críticos, tal requisito es irracional porque los elementos de prueba, desde una perspectiva objetiva de las ciencias naturales, en todo caso, solo podrían aportar con respecto al suceso a ser probado una determinada probabilidad, más o menos alta.
resultaría racionalmente incomprensible que el juez, sobre la base de esta situación objetiva, pudiera llegar a la certeza o a la convicción subjetiva. En lugar de emitirle al juez conclusiones no comprensibles racionalmente, se deberían precisar los presupuestos objetivos necesarios, pero también suficientes para una condena. Punto 4. Primera valoración. La probabilidad objetiva, una alternativa productiva. La crítica esposada en parte está justificada. Naturalmente, para una condena no podría ser suficiente con que el juez estuviera subjetivamente convencido sin una base objetiva suficiente para esta convicción. Por cierto, en este punto la crítica resulta además algo anacrónica, pues antes de la introducción del requisito de la convicción, se discutió intensamente con respecto a cuál sería una base adecuada para una condena: la existencia de una probabilidad o la convicción. La decisión a favor de la convicción no fue pensada en el sentido de una renuncia a una cierta medida de probabilidad. Antes bien, se pensaba que solo una cierta probabilidad de comisión del hecho por parte del acusado no podía ser suficiente para la legitimación de una condena. El juez debía no solo considerar probable aquello que se le reprochaba al acusado, sino que debía tenerlo por verdadero y, en este sentido, estar convencido de la comisión del hecho por parte del acusado. Por lo demás, la decisión así adoptada en contra del concepto de la probabilidad como presupuesto central de la condena aún es aceptada desde una perspectiva actual. Su corrección queda puesta de manifiesto a partir de reflexiones adicionales. En efecto, para la legitimación de la condena y la pena respecto del acusado nunca podría ser suficiente cualquier probabilidad. En todo caso, podría ser suficiente una probabilidad muy alta. Pero, ¿cómo se podría definir en forma más precisa esta probabilidad? En forma tal que se sepa exactamente a qué se está haciendo referencia con este requisito. Y que todos los tribunales partan de la misma medida de probabilidad como presupuesto para una condena. La idea quizá más próxima de precisar un cierto grado de probabilidad exigida no constituye demasiada ayuda. Esto no solo porque ya la determinación de este grado, 90, 95, 98 grados, por cierto, conduciría a una decisión blanco, en tanto no se pudiera argumentar convincentemente a favor de estos grados. Además, y es muy importante, la fijación de tal grado de probabilidad carecería de sentido, pues solo en muy pocos casos es posible explicitar en números el valor probatorio de los elementos de prueba disponibles en el sentido de un grado de probabilidad. Brevemente, por esta vía no es posible avanzar, como lo demuestra además una serie de intentos fracasados en Europa.
La única alternativa entre los puntos de partida de la probabilidad que queda para ser discutida seriamente es en principio el de la probabilidad lindante con la seguridad. También con este parece hacerse referencia a una medida suficiente de probabilidad para la legitimación de una condena. Sin embargo, también este concepto es mucho menos claro que lo que aparenta al comienzo. Pues, ¿qué es lo que convierte a la probabilidad en una probabilidad lindante con seguridad? ¿Se trata de un grado especialmente alto de probabilidad? Como ya se dijo, por esta vía no es posible avanzar demasiado hacia una precisión practicable. O de lo que se trata es de otra cosa, la probabilidad lindante con la seguridad es sustituida o representada por otra cosa. Pero, ¿qué es eso que debe estar presente para que exista una probabilidad suficiente para una condena? Punto 5. El retorno a la convicción y segunda valoración. Vale la pena volver aquí a la alternativa del punto de partida de la probabilidad, es decir, a la convicción. Este concepto resulta mucho más fructífero y adecuado que lo que sostienen sus críticos. Esto se advierte paradójicamente al examinar una de las críticas en contra de la exigencia de la convicción. La objeción ya fue mencionada y reza: los elementos de prueba solo aportan, por regla general, una mayor o menor probabilidad. Frente a esto, no se entendería cómo el juez igualmente podría llegar a la convicción. Aquí se estaría exigiendo algo irracional que no serviría como base para una condena. Esta objeción solo sería correcta si el juez construyera su convicción solo a partir de la alta probabilidad objetivamente dada. De hecho, sería irracional tener simplemente por cierto y estar convencido sin más fundamentos de algo que objetivamente en los esquemas de la probabilidad solo resulta muy probable. Pero posiblemente esto no es así. Posiblemente el juez, cuando tiene algo por cierto y está convencido de ello, tiene fundamentos completamente racionales, a pesar de que la situación que tiene por acreditada, según los parámetros de cómputo de la probabilidad, solo resulte más o menos probable. Esto es efectivamente así y se perfila ya en la delimitación conceptual de la convicción. Ella es descrita una y otra vez como certeza o como un tener fundadamente por verdadera, con lo cual, naturalmente, a lo que se hace referencia siempre es a fundamentos que justifiquen. Estos fundamentos que sostienen la convicción se patentizan. ¿Cuánto? Para cerrar, volvemos a darle un vistazo a la estructura de la valoración judicial de la prueba. Punto 6. Acerca de la estructura de la valoración de la prueba. Mucho
se ha pensado y escrito acerca de la estructura de la valoración de la prueba en relación con investigaciones de filosofía, sobre todo en la literatura procesal de fines del siglo XIX. Luego, en el siglo XX, renombrados teóricos del derecho se ocuparon de esta temática. En estas investigaciones se ha sostenido con mucha claridad que una valoración judicial adecuada de la prueba no consiste en una toma de posición acerca de la cuestión probatoria sostenida en impresiones. Tampoco se trata de un mero sopesar las circunstancias que hablan a favor y en contra de la comisión del hecho, como se lee no pocas veces. Una adecuada valoración de la prueba es un procedimiento estructurado, mucho más preciso. Y ello no solo desde la perspectiva de la teoría del derecho, sino también en la visión de nuestros tribunales superiores. En el centro de este procedimiento estructurado se halla una determinada hipótesis que debe ser examinada desde la perspectiva de su contenido de verdad. En el proceso penal es la hipótesis formulada en el escrito de acusación, según la cual el acusado realmente habría cometido el hecho que se le reprocha. Y esto, por lo tanto, es parte de la realidad. El análisis de esta hipótesis, a partir de circunstancias que tengan o pudieran tener, según nuestra experiencia, una cierta fuerza convictiva con relación al contenido de verdad de la hipótesis. Justamente aquellos conocimientos posiblemente relevantes que pudieran surgir del juicio oral. Declaraciones testimoniales, piezas de prueba, el reconocimiento por parte del acusado, etc. Para asumir la verdad de la hipótesis de comisión del hecho, en primer lugar, se requiere que, por lo menos, existan elementos de prueba que confirmen esta hipótesis. Por ejemplo, declaraciones testimoniales, rastros encontrados en el lugar del hecho u otros indicios. Si esto falta, nunca será posible tener por verdadera la hipótesis de comisión del hecho y fundarla racionalmente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, cuando los testigos en el proceso penal ya no pueden recordar o se enredan en contradicciones y el acusado guarda silencio. Pero incluso si este no es el caso y existen declaraciones testimoniales, documentos o indicios que apoyan la hipótesis de comisión del hecho, esto solo bastará para tenerla por acreditada si los elementos de prueba confirmatorios al mismo tiempo satisfacen ciertas condiciones. Así, de acuerdo con las condiciones en el lugar del hecho, el testigo debe haber podido percibir aquello sobre lo que declara. No deben existir razones para poner en duda su capacidad para recordar o su voluntad de decir la verdad, etc. Del mismo modo, también los dictámenes periciales o documentos confirmatorios deben cumplir ciertas condiciones para poder así asignarles fuerza probatoria. La presencia de ciertas circunstancias que hablan a favor de la comisión del hecho por parte del acusado, por cierto, solo constituye una condición que debe darse para que se pueda partir de la veracidad de la hipótesis correspondiente.
Un segundo elemento debe estar presente. Se refiere a los casos en los cuales entre los elementos de prueba se encuentran algunos que se oponen a la hipótesis de comisión del hecho por parte del acusado, como por ejemplo un testigo que le da al acusado una coartada para el momento del hecho. En tanto, tales pruebas opuestas a la veracidad de la hipótesis de comisión del hecho no pueden ser refutadas. Existirán dudas serias, reasonable doubts en inglés, con respecto a la veracidad de esta hipótesis, que no permitirán partir de su veracidad. El ejemplo mencionado del testigo que da una coartada opuesto a la comisión del hecho en lo fundamental constituye solo un caso de un grupo mucho mayor de situaciones. Estas obligan al tribunal a examinar no solo la hipótesis a ser probada, sino también una serie de otras hipótesis concurrentes que resultan incompatibles con la hipótesis de la comisión del hecho. Esto es así no solo cuando el acusado al momento del hecho no estaba en el lugar del hecho, sino en lo del testigo de la coartada. También cuando el acusado afirma que no fue él, sino otra persona de apariencia similar la que debió haber cometido el hecho, surge una de estas hipótesis concurrentes. Lo mismo se aplica cuando el acusado de abuso sexual coactivo, si bien reconoce los actos sexuales, afirma no haberlos realizado contra la voluntad de la víctima, sino con su consentimiento, y al respecto invoca la correspondiente conducta precedente de la víctima. En todos estos casos y en muchos parecidos, el tribunal no puede eludir, en el marco de la valoración de la prueba, el ocuparse también de estas otras hipótesis acerca de lo verdaderamente acontecido. Por lo demás, no es necesario que las respectivas hipótesis hayan sido planteadas expresamente por el acusado o por su defensor. Basta con que la posibilidad exista seriamente, tal como ocurre cuando de la totalidad de las circunstancias del caso surge que el hurto imputado al acusado pudo haber sido cometido por otra persona. En todos estos casos, la hipótesis de comisión del hecho no puede ser tenida por acreditada por el solo hecho de que existen elementos de prueba que la apoyan. El tribunal también debe examinar las hipótesis y posibilidades concurrentes, incompatibles con la de la comisión del hecho por parte del acusado. En tanto estas hipótesis como posibilidad puedan ser seriamente tomadas en consideración, el tribunal no podrá partir de la base de la verdad del hecho de la acusación. Esta asunción como asunción racional solo estará justificada cuando no solo la hipótesis de la acusación esté sustentada en elementos de prueba, sino que al mismo tiempo puedan quedar excluidas las hipótesis concurrentes como una posibilidad seria. En el marco de una valoración racional de la prueba para la exclusión de las hipótesis concurrentes, no es suficiente
con simplemente no dar crédito a las hipótesis alegadas por el acusado o con apoyo en impresiones afirmar que el tribunal le parece más creíble la declaración de la víctima que la del acusado. Las impresiones pueden ser muy diferentes y engañosas, como para poder legitimar sobre esa base la condena de una persona. Para excluir en forma realmente convincente las hipótesis concurrentes con la hipótesis de la acusación se necesitan fundamentos. Fundamentos que sean comprensibles intersubjetivamente y que refuten en forma convincente las hipótesis concurrentes. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el caso del hurto, cuando se acredita que en el momento del hecho ninguna persona, salvo el autor, tuvo acceso a la cosa hurtada. O cuando el testigo de la coartada en el momento del hecho fue visto por terceros, solo y no en compañía del acusado. El postulado de tal valoración de la prueba racional comprensible intersubjetivamente tienen importantes consecuencias en los casos en los que solo declaración de la presunta víctima se opone a la del acusado. Aquí, la sola impresión del juez de que la versión de la víctima es más creíble que la del acusado no es suficiente para asumir racionalmente la veracidad de una de las versiones y no la de la otra. Antes bien, para ello, aquí serán necesarios objetivamente fundamentos comprensibles y convincentes, tales como el hecho de que la víctima presenta lesiones que no tenía antes y que solo pueden explicarse como producto de la violencia. Punto 7. Resumen y resultados. Hasta aquí con respecto a la estructura de la valoración de la prueba y los requisitos de una valoración racional de la prueba. Naturalmente, sería posible continuar con otras distinciones más finas, pero debo renunciar a ello por razones de tiempo. Solo quisiera señalar que lo que dije con relación a la estructura y los requisitos de la valoración de la prueba no es exclusivamente la opinión de un científico del derecho penal, sino que, en puntos esenciales, se corresponde con la más reciente jurisprudencia de los tribunales superiores alemanes. En ella, las sentencias de los jueces de instancia son examinadas en detalle en cuanto a si se han examinado en forma amplia las alternativas que entran en consideración o si solo se ha hecho una valoración superficial. Se analiza si las hipótesis y posibilidades concurrentes fueron excluidas con fundamentos razonables y si se han dado buenos motivos para sostener la convicción, esto es, si la convicción de fallo se sustenta en una base objetiva suficiente. Con el trasfondo de esta estructura de la valoración de la prueba y teniendo en cuenta las exigencias de racionalidad con respecto a una valoración judicial de la prueba adecuada, también caen las críticas a la convicción. Esto resulta especialmente aplicable a la objeción según la cual al juez se lo obliga a tener por cierto algo que es meramente probable. La convicción del juez no surge a partir de que algo que en un primer momento había tenido solo por probable, sin más ni más, luego lo tiene por cierto. Antes bien, la convicción y el tener por verdad son el resultado de un procedimiento completamente racional, autónomo, en el cual se analiza
la hipótesis de la acusación y en particular se examina la fuerza de los argumentos que la sustentan y las hipótesis concurrentes son descartadas tomando en cuenta las leyes de pensamiento y los principios de la experiencia. Cuando el juez, al culminar este complejo y exigente procedimiento de la razón práctica, sobre la base de fundamentos razonables, está convencido de la verdad de la hipótesis acusatoria, esto no es irracional, sino una caracterización completamente adecuada de aquello que constituye el resultado de ese procedimiento. Este procedimiento y su resultado, alcanzado de este modo, tampoco queda disminuido frente a exigencias objetivas de probabilidad. En verdad, contiene una garantía adicional de la corrección de la sentencia judicial y le brinda a la sentencia penal la mejor legitimación posible. Pues, como es natural, en un procedimiento en el que se debe examinar la pretensión de verdad de una hipótesis, conforme las reglas de la razón práctica, la convicción acerca de la verdad solo puede ser obtenida por algo que al menos resulta altamente probable en los esquemas de análisis de la probabilidad. Muchas gracias.